Y ahora Sigue en la PPT del comienzo, doctor. se ve bien. No los escucho. ¿Se ve bien la pantalla o no? Sí se ve esa presentación. Ya, un poquito. ¿Ahora se ve o no? Mm. Buenas tardes, ¿se ve? Buenas tardes, doctor, si se ve. Ya, voy a pasar una a ver si pasa, ¿sí? Sí, doctor. Sí, Sí. ¿no? Ok. Bueno, vamos a comenzar. ¿Alguno de ustedes de repente ya me conoce? Bueno, los grupos que han pasado por, el grupo que ha pasado por la rotación, seguro que sí. Eh, Ahí tienen ustedes mi nombre en la parte inferior. Yo trabajo en el Hospital María Auxiliadora, es un hospital que está en la parte sur de la ciudad de Lima. Tienen la figura también del hospital. Tenemos un servicio de neumología. Somos cerca de 9 neumólogos, aparte de los residentes internos también. Muy bien. El tema que vamos a desarrollar hoy día es cáncer de pulmón, ¿no? El cáncer de pulmón, eh, a pesar del tiempo que ha ido pasando, sigue siendo una de las primeras enfermedades y también una de las primeras causas de muerte. Por ejemplo, para el año 2022, ¿no? Los reportes, más o menos a nivel del mundo, hubieron casi 2,5 millones de nuevos casos por año. Y la mortalidad, como ustedes pueden entender, la mortalidad es grande por el cáncer de pulmón. Casi cerca de 2 millones, 1,8 millones es lo que reportó la Organización Mundial de Salud para mortalidad por cáncer de pulmón. Cuando vemos un poco la presentación, 2,5 millones y la mortalidad, 1,8 millones, pues podemos sacar ya fácilmente una conclusión, ¿no? Sabemos de que el cáncer de pulmón, primero que es una entidad que se presenta en un gran número de personas y seguramente que al momento de hacer el diagnóstico vamos a encontrarla en una fase muy avanzada. Y ahí el incremento de los pacientes que mueren anualmente por cáncer de pulmón, ¿no? De esta distribución de cáncer de pulmón, el número total de los cánceres representa más o menos el 15%. Es una cantidad bastante grande. Y la enfermedad se sitúa más o menos entre los pacientes que tienen entre 40 y 70, 80 años. Sin embargo, en los últimos años, post pandemia, hemos tenido casos de cáncer de pulmón
en personas que tienen 25, inclusive hemos tenido un caso de 18 años, y personas que tienen entre 20 y 30 años. Algo que no sucedía generalmente en otros momentos. Cuando nosotros revisamos la bibliografía, siempre se destaca que antes de los 40 años es una enfermedad bastante rara, no frecuente, cosa que está cambiando un poco. Igual, ¿no? Después de los 80 también es menos probable que la persona padezca de cáncer de pulmón. Sin embargo, a partir de esa edad ya entran en juego otras características, ¿no? Otras enfermedades, otras causas de mortalidad en el anciano, de tal manera de que no es tan fiable. No sabemos si nosotros tenemos o hemos tenido algún problema con esto del COVID y si esto podría ser uno de los factores que haga que el cáncer en las personas que ya lo iban a tener se presente a más temprana edad, ¿no? Es algo que todavía probablemente tenga un mayor tiempo para que pueda ser evaluado y sea confirmado. No tenemos esa confirmación, ¿no? Por lo tanto, podemos sí decir que el cáncer de pulmón suele diagnosticarse en una etapa muy avanzada de la enfermedad, cuando las opciones, que ahora son muchas, de tratamiento, pues ya no las vamos a poder utilizar o van a ser en todo caso muy limitadas, ¿no? Los programas que se emplean para hacer un diagnóstico hablan de que uno de cada 13 varones y uno de cada 17 mujeres tiene un riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Esto es a lo largo de toda la vida, ¿no? En relación a lo que dice la OMS, habla de que en relación al sexo, pues el sexo predominante sigue siendo el hombre. Hace una comparación de números. Por ejemplo, si tenemos 1.3 millones de casos de cáncer de pulmón en hombres, en las mujeres es cerca de 500.000. Entonces, más o menos ahí vemos cuál es la distribución. Se podría decir que en el hombre, en el varón, es se presenta más que en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que también podemos nosotros concluir dentro de la presentación del cáncer de pulmón. Este es un cuadrito que nos ayuda a estimar las muertes por cáncer de pulmón. Por ejemplo, cuando comparamos la columna de la izquierda, donde tenemos el cáncer de páncreas, de próstata, cáncer de mama y cáncer de colon, vemos que los cuatro cánceres comparados con las estimaciones de solamente el cáncer de pulmón, pues tienen la misma estimación de números de muertes por este tipo de cáncer. Este es otro cuadro que nos está hablando de que definitivamente la mortalidad es mucho mayor en este tipo de cáncer comparado con los cánceres de páncreas o cánceres de próstata, de mama o de colon. También habría que ver ahí en relación pues a la presentación. A veces el número de presentación no es igual, por lo tanto podría haber una variación en términos de tasas o en términos de prevalencia. Entonces, pero definitivamente el cáncer de pulmón es importante dentro de la data que tenemos para la mortalidad por todos los tipos de cáncer, ¿no? Este es un ejemplo solamente de las muertes que se producen por cáncer de pulmón en Estados Unidos. Ven ustedes que en los varones, ¿no? Es más frecuente, casi el 29% de los varones comparados con otros cánceres lo va a presentar. Y en el caso de las mujeres, el 26%. O sea, sigue siendo muy importantes para ambos sexos, ¿no? Tanto en la mujer como también ¿cómo se llama? En el varón. Para ambos sigue siendo importante y la mortalidad, pues, es mayor en hombres y mujeres. Cuando hablamos ya de países latinoamericanos, tenemos un estudio en Colombia, que ya es un país la población es muy parecida a la de nosotros. Fíjense ustedes que el cáncer de pulmón, incluyendo tráquea y bronquios, tiene una presentación de 7.1%, ¿no? O sea, está dentro
primeros cánceres que se presentan. En esta, en esta tabla ellos encontraron que el de mayor presentación fue el cáncer de estómago, ¿no? Pero definitivamente tener 7,1% ya es bastante elevado. En cuanto a la etiología, o sea, acá hablando un poco ya de la raza, ¿no? Lógicamente que son datos estadísticos. La etnia, cuando comparamos pacientes de raza blanca con raza negra, pues la raza negra tiene una mayor posibilidad de hacer cáncer en el pulmón. Hay estudios también, por ejemplo, sobre la dieta, sobre lo que consumen los pacientes, ¿no? Entonces existe pues un riesgo diferente. Por ejemplo, el paciente que consume frutas, verduras, ¿no? Tiene un riesgo menor. Como lo vuelvo a repetir, solamente de manera estadística. Y aquellos que tienen un consumo menor de vitamina A y de vitamina E, pues el riesgo va a aumentar. Hay estudios también sobre el producto del beta-caroteno, un suplemento de beta-caroteno aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, esto es lo que tenemos en estudios para lo que es la dieta. Con respecto a enfermedades que se asocian al cáncer de pulmón, tenemos, por ejemplo, que las enfermedades respiratorias, acá incluye el EPOC y también puede incluir el EPIC, tienen un riesgo relativo que es 4 veces mayor en la presentación en este grupo de personas, ¿no? Y en cuanto a lo que es ya la parte genética, pues la herencia podemos determinarla como de primer grado, segundo o tercer grado. Y vemos cuando hay una herencia de primer grado, es decir, el papá o la mamá tienen cáncer, la posibilidad de que el hijo tenga cáncer es de 2 a 6 veces más. Cuando ya no es los padres, sino en segundo grado, es 1,28 y 1,14 para lo que son en tercer grado. El otro factor que nosotros conocemos son los no fumadores que tienen un grado diverso para hacer este cáncer de pulmón. Hay estudios interesantes ahora en pacientes que no fuman pero que tienen cáncer. Bueno, ahí hay un poco que dividir el paciente que fuma y que tiene un contacto con una persona que está en la misma casa pero que no fuma. Entonces, el estar en contacto con una persona que no fuma, es decir, un fumador pasivo, también aumenta la posibilidad de que tenga cáncer. Los estudios más apuntan a aquellas personas que no fuman, pero que tampoco han tenido a alguien que fume en la casa, es decir, no tienen o no son fumadores pasivos, tampoco fuman. Y dentro del porcentaje de estos pacientes, si anteriormente teníamos que eran de un 10%, a la fecha tenemos que esta cifra de los pacientes no fumadores, sean que fumen o que sean pasivos, ha aumentado entre un 15 a 20%. Es decir, si bien es cierto que el tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo, existen ya otros factores que también están produciendo cáncer y que están apareciendo en el tiempo. Vamos a ver ahora seguramente algunos factores importantes. Dentro de ellos los factores ocupacionales, ¿no? Los factores de lo que es la contaminación atmosférica, las exposiciones a ciertos productos y después también las enfermedades crónicas respiratorias, ¿no? Y por supuesto la sensibilidad genética. Dentro de la fisiopatología, ¿cómo es que se produce el cáncer? Ustedes saben de que esos los estudios están continuando, hay muchos estudios al respecto, pero sabemos que definitivamente el factor más importante para la producción del cáncer es el humo del tabaco. Y este humo del tabaco, lógicamente, va a actuar dentro de lo que contiene el cigarro, de las estructuras que tiene el cigarro, produciendo cambios moleculares que van a hacer que los mecanismos genéticos se alteren y por lo tanto también se altere el equilibrio de las células en tanto progenitoras. Estas alteraciones pueden darse de dos maneras. Una alteración es que de repente la producción de las células, ¿no? En crecimiento van a tener un tiempo determinado y luego se va a producir una apostosis. Es decir, necesitamos algo que realice el crecimiento hasta cierta o hasta cierto tiempo.
pero también necesitamos un elemento que destruya estas células para que ese crecimiento sea equilibrado, ya que van naciendo nuevas células. Entonces, si nosotros tenemos un compromiso donde existe un mayor crecimiento de células y tenemos un menor o tenemos un igual apostosis de célula o muerte de las células, vamos a tener un problema porque va a haber un incremento mayor de células. Al contrario, si por ejemplo tenemos un crecimiento normal, pero no existe una muerte regulada, una apostosis regulada, entonces definitivamente también se van a formar células en mayor cantidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos nosotros oncógenos, que puede ser un prooncógeno mutado, y el otro es los genes que son supresores de los tumores, ¿no? Si nosotros agarramos a revisar cómo es el crecimiento celular, se van a dar cuenta de que el organismo es tan sabio que va a tener fisiológicamente algunos mecanismos para eliminar células que no están creciendo de la manera adecuada o células que podrían estar mal dentro del organismo. Esta regulación, hasta cierta forma, se va a alterar, de manera de que existe ya el crecimiento de lesiones o sin regulación, ¿no? Por lo tanto, tenemos nosotros estos factores que son importantes. El oncógeno, por ejemplo, los prooncógenos es un crecimiento y una diferenciación celular. Hay varios estudiados. Ahora, ¿por qué es importante conocer cuáles son los de crecimiento y diferenciación celular? Porque cuando ustedes revisen lo que es tratamiento, definitivamente los tratamientos ya no son tratamientos donde se da un solo medicamento o algunos medicamentos para un determinado tipo de cáncer, sino apunta más bien a que podamos determinar exactamente cuál es el compromiso celular, el compromiso metabólico que tiene la persona con cáncer. Esto ha hecho de que podamos descubrir, por ejemplo, que el CAS-RAS está presente en el 30% de los carcinomas. Esto que implica que nosotros tendríamos que apuntar a tratar ese CAN-RAS dentro de los adenocarcinomas. Un tratamiento que sea un poco más dirigido. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo otro, por ejemplo, es el MIC o CIMIC, ¿no? Que son para las células no pequeñas, ¿no? Que están presentes en el 10 a 40%. El otro es el HER, que codifica un receptor de factor de crecimiento. Así hemos tenido varias clasificaciones de crecimiento celular donde estos van a codificar a una proteína que hace o actúa el crecimiento o otra que inhibe la apostosis, ¿no? En el caso del BCL2 es para lo que es cánceres microcíticos o de células pequeñas. Lo otro es alteración en lo que es el P53, que también ha sido bastante estudiado, ¿no? Es una fosfoproteína nuclear, de manera de que tanto la fosfoproteína nuclear RB o la P53 producen una alteración en la proliferación celular y esto produce una malignización. Hay más estudios, por supuesto, que nos hablan de cómo es la patogénesis del cáncer, pero en términos generales es lo que les estoy comentando. Sabemos que el porcentaje de pacientes que tienen cáncer con tabaco es muy fuerte. El 85% de los cánceres de pulmón es por tabaquismo, ¿no? Podría ser un poco más, un poco menos, pero ese es digamos, el estándar, ¿no? El cigarro, como saben ustedes, tiene más de 2000 químicos que van a estar presentes en el humo, ¿no? Este problema es que en el humo va a obtener, pues usted, muchos químicos que van a alterar y van a producir cáncer. Los otros cancerígenos que también vamos a ver son carcinógenos como el radón, como el asbesto, el níquel, el cromo, el cobre, el arsénico y el alquitrán, que son otros que se van a presentar y que están teniendo una mayor relevancia en ese grupo de pacientes que les decía que no fuman. Si acá utilizamos un riesgo relativo en relación a las características del paciente, pues un paciente que no fuma y vive en una zona rural tendría un riesgo relativo de 1, que es muy bajo. En cambio, el paciente que no fuma, pero vive en la zona urbana y está en contacto,
con otro tipo de contaminación, tiene un riesgo relativo que va entre 1,2 a 2,3. El fumador pasivo es aquel que convive con el paciente. Es interesante también que cuando hagan ustedes una evaluación clínica o una historia clínica, determinen cuánto fuma el paciente, ¿no? Porque definitivamente a mayor cantidad de exposición hay mayor posibilidad de cáncer. No es lo mismo fumar un cigarro que fumar 20 de cigarros o 40 cigarros al día. Entonces, la determinación en lo que llamamos nosotros PAC-GR es relevante para formarnos una idea de la causa de la enfermedad. Un Payer, como ustedes saben, es un paquete de cigarrillos que el paciente fuma cada día durante un año, ¿no? Un paquete de cigarrillos son 20 cigarrillos que el paciente está fumando cada día por un año. Probablemente entre dos cajetillas, a veces tres, no creo que sea más de dos, podría ser también valorado. Si ya tiene más de dos, más de tres es difícil porque no le va a alcanzar el tiempo. Pero hay pacientes que van a fumar hasta dos cajetillas y a veces un poco más. Otra de las cosas, como ustedes pueden ver ahí, es el minero que trabaja con uranio. Nosotros acá en el Perú tenemos minas que tienen uranio. Y miren ustedes que el riesgo relativo es de 4, es mayor, inclusive que el fumador pasivo. ¿Y esto por qué? Porque el uranio, ustedes saben que se va a descomponer en radón. El radón, sabemos que tiene una importancia muy importante en la producción de cáncer en pacientes no fumadores. Por eso que el riesgo es bastante elevado. El problema es que el radón tiene una densidad bastante alta. Este radón se va a ubicar en la parte baja. Lógicamente, no huele, tampoco se ve. Y entonces es posible que acá en las casas que tienen construcciones o de repente trabajadores que trabajan en las minas tengan una exposición a lo que es el radón, que vendría a ser el radón 200, que es de la descomposición del uranio. Y ese es el que produce las posibilidades de un cáncer de pulmón. Eh, Hay cifras para detectar si tenemos o tenemos riesgo del radón y pues se miden en relaciones atómicas por segundo, ¿no? En Lima hay estudios sobre radón, ¿no? Hablan de que en Lima existen 70 explosiones por segundo o radioactivas de radón. El margen de mayor posibilidad de riesgo es de 200 explosiones radioactivas por segundo, ¿no? Esto es de mayor riesgo, pero no sabemos exactamente porque no tenemos estudios grandes para comprobar este hecho. Otro de los factores que también está bien estudiado es el asbesto, ¿no? Definitivamente el asbesto está más relacionado con el mesoteliomas, que son los cánceres de pleura, pero también implica un riesgo relativo grande, sobre todo en aquella persona que tiene uso de materiales del asbesto que se encuentra en varias composiciones. Jessica me pregunta, por favor, Jessica, si podría, lo perdí tu mensaje. No te escuché. ¿Puedes decirme? Sí, doctor, ¿Puedes? ¿se me escucha? Buenas Sí, tardes. te escucho. Sí. Doctor, una consulta. Si una persona que convive, por ejemplo, con un trabajador de mina, con un minero o un ingeniero geológico, también podría estar con mayor riesgo de cáncer de pulmón porque, no sé, por ejemplo, hay un par de rastros en la ropa o en el calzado contaminado. Bueno, en realidad, en términos estrictos sí, pero en términos generales es muy baja la cantidad que podría tener en la ropa, ¿no? Básicamente es lo que se aspira a través del aire, salvo de que la persona viva en un campamento minero, y esa es otra cosa. Porque en un campamento minero no vive una persona, viven varios, ¿no? O que viva cerca a una mina. Ya, ese es otro motivo. Pero definitivamente se puede hacer un estudio, ¿no? De cuántas explosiones radiactivas por segundo tiene. Eso sí se puede hacer, ¿no? No está estudiado exactamente, pero de hecho es una pregunta que podríamos investigar más adelante qué pasaría con este tipo de contacto.
¿no? Porque ustedes saben de que una vez que entra el radón dentro del cuerpo, estamos hablando de radón, podría ser otra cosa, puede ser cualquier otro tipo de metal, ¿no? Va a quedar en el pulmón, no se va a exhalar de manera grande, ¿no? Entonces, en ese caso no habría mucho problema. ¿Ah? Muy bien. Eh, el otro grupo de riesgo es aquel trabajador persona que fuma un paquete. Fíjense ustedes cómo el riesgo de ser uno aumenta a 10. Y el fumador que fuma más, el PA es par llegar a año. O sea que el que fuma 2 par año tiene 20 veces el riesgo de padecer cáncer. Y si nosotros a la persona sumamos tanto lo que es el asbesto, o trabaja con asbesto, pero además fuma, fíjense que ustedes que el riesgo relativo es casi 90, ¿no? O 90. Es un riesgo en realidad muy grande y pues la posibilidad de que haga cáncer es bastante segura. Les hablaba un poco sobre el tema de los que no fuman, ¿no? Que es interesante, porque está muy estudiado ya que el tabaco y el humo del cigarro, eso sí definitivamente, pero lo que es el radón puede ser residencial, puede ser en minas, lo que es el asbesto, son sustancias que también están ahora mismo muy relacionadas con el cáncer. Pero hay otro tipo de exposición como sustancias industriales al arsénico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se hicieron estudios y vieron de que en el agua potable había más de 10 microgramos por litros de arsénico. Y eso sí contribuye como un factor importante para el cáncer. No solamente, por supuesto, de los químicos orgánicos, la contaminación, las radiaciones, ¿no? Nosotros tenemos profesionales que trabajan en rayos X, sea médico o técnico, ¿no? Hay un pequeño aparatito que ellos tienen que van midiendo los RATs en relación a la exposición. De hecho, cuando ya tienen una exposición media, ellos tienen que descansar, pero sigue siendo un factor importante. Aquí viene un poco el tema de lo que es el uso de las tomografías. Cuando utilizamos tomografía, la cantidad de radiación que le vamos a dar al paciente es bastante elevada. Yo a veces escucho mucho a los pacientes que vienen y pues a veces hasta ellos mismos vienen con esa idea, doctor, yo he venido porque quiero que me saque una tomografía. Pero lógicamente que las tomografías no es que sean malas, están bien, pero están indicadas de alguna manera para aquellas personas que lo requieran. Si yo tengo la oportunidad de utilizar solamente una radiografía de tórax convencional y para mí es suficiente, no tendría por qué utilizar una tomografía que podría tener una implicación mucho mayor o posteriormente. La radiación también se utiliza para tratar ciertos tumores que están en el tórax, por ejemplo, los tumores de mama, los tumores de esófago, los tumores de tráquea. Hay varios lugares donde hay posibilidad de tratarlo con lo que es la radiación. Y eso, lógicamente, va en relación a cómo es que estamos utilizando la radiación. Últimamente tenemos nosotros una radiación estereotáctica, que es una radiación que trata de limitar que los rayos que vamos a poner sean rayos que vayan directamente a la lesión. Estamos hablando de la lesión pulmonar, pero muchas veces el cuerpo humano está vivo, entonces tiene movimiento y tiene respiración. En eso que respiramos, lo que es inhalación, inspiración, expiración, hay movimiento. Hay ahora en los centros radiológicos avanzados la posibilidad de que los rayos que vamos a utilizar sigan el movimiento también de la caja torácica, de manera de que nosotros podamos incidir con una exactitud solamente a donde está la lesión y no lesionemos la parte circundante de lo que es el pulmón, porque ustedes saben de que también los rayos X pueden ser generadores de cáncer de pulmón. Entonces, todo esto es interesante para tenerlo en cuenta cuando hablamos con un paciente. La edad influye mucho. Bueno, sí, hemos conversado un poco de la edad
y también de la lactancia. Hay estudios que hablan de que la lactancia es importante en el seguimiento de aquellos pacientes que tuvieron lactancia y de aquellos que no lo tuvieron. Estamos hablando de la lactancia y la leche materna, por supuesto. Muy bien, y ahora ya un poquito más centrados en el cigarrillo, vemos que pues antes de la Primera Guerra Mundial, el consumo de cigarros era de 100 cigarros por año por persona. Es una estimación. Sin embargo, al pasar los años, por ejemplo, en el año 50, teníamos ya 350 cigarrillos año persona. Para el año 60, 440. Fíjense ustedes que en el año 2002 ya tuvimos 14 cigarrillos, pero por día, ¿no? Imagínense ustedes al año por persona. Entonces, ya para el año 1930 ya se sabía y se identificaba que el humo era la causa del pulmón, porque tenía combustión y agentes cancerígenos, ¿no? Esta identificación del TAR o del humo, el TAR es un material particulado que resulta de la remoción de la nicotina y de agua, ¿no? Entonces se sabe que definitivamente estos tipos de cigarrillos van a tener humo que se aeroliza y van a producir, como le dije, más de 2000 partículas, pero hay dos componentes particulados importantes dentro del grupo. Uno que son producidos por la inhalación de aire por el cigarro como una fuente primaria, y lo otro es producido por la exhalación del cigarro como una causa primaria de contaminación ambiental. O sea, tanto la inhalación como la exhalación son importantes. Esta exposición a las partículas es la mayor fuente de riesgo para lo que es cáncer de pulmón. Como saben, el cigarro tiene un 95% de peso que está compuesto por productos gaseosos entre 400 y 500 y unos 3500 organismos particulados. Dentro de los carcenígenos, lo que más estudiado son los hidrocarburos aromáticos tricíclicos, ¿no? Las aminas aromáticas, la N-nitrosaminas, el benceno, el arsénico, el radón, el polonio. Y los más relacionados con el cáncer, pues son la N-nitrosamina o TSNA. Así lo pueden encontrar de repente en las revistas. Estos productos de la N-nitrosaminas son producidos por la asimilación de la nicotina durante el consumo del tabaco, ¿no? De este producto se obtiene 8 diferentes, ¿no? La 4-metil nitrosamino piridilbutanone o NNK es la más importante para la inducción del pulmón y que se encuentra, por supuesto, dentro de todos los cigarros. Este tipo de sustancia lo que hace es afectar el DNA y lo que hace es activar el proto-oncógeno CANRAS y la mutación del gen P53. Es decir, aumenta la producción de células de manera desorganizada a través del CANRAS, que es de crecimiento, y anula la apostosis producida por la P53. De esta manera se produce un crecimiento del cáncer y esto se va incrementando a medida pues, que vamos teniendo más tiempo. Un poquito de lo que son los cigarrillos electrónicos. Ustedes saben de que la industria de tabaco es una industria muy fuerte dentro del mercado mundial. De hecho, cuando salieron los avisos de que no o está prohibido ya fumar en lugares cerrados, tuvieron una disminución en las ventas de los cigarros que todos conocemos. Pero sin embargo, ellos comenzaron a apuntar sobre lo que es los cigarrillos electrónicos o los vapeadores que ustedes lo conocen. Estos cigarrillos electrónicos, si bien es cierto, son mucho más nuevos, entre comillas, porque tampoco son tan nuevos, calientan un líquido hasta que se convierte en un vapor que se llega a inhalar. Ustedes saben de que la cantidad de grados a la que se calienta es muy alta. Este líquido para vapear definitivamente puede contener nicotina o aceite o un destilado de marihuana, según como lo quieran utilizar. Ahí tienen ustedes un esquema de lo que es un cigarrillo electrónico, ¿no? Hay estudios nuevos que hablan que al igual que el cigarro tradicional, también el cigarro electrónico es un factor importante de riesgo para cáncer de pulmón. Seguramente que más adelante vamos a tener más estudios más completos porque como saben esto demora bastante, ¿no?
Tipos de cigarrillos, por ejemplo, tienen una sustancia que es el dimetil, que es una sustancia que se utiliza para quemar las verrugas, que lo tiene el mayor. El otro es el linalol. Este linalol, que también está dentro del cigarro electrónico, que lo utilizamos bastante para los insecticidas, ¿no? Y el otro es el iboguanol, lo cual se utiliza para matar a los peces en el acuario. Y el alcohol bencílico, que es empleado en jabones o aquellos que se producen en productos de limpieza. Entonces, para que tengan una idea de que, si bien es cierto, el cigarro como tal, el tradicional, sigue siendo definitivamente uno de los el principal punto de riesgo, también lo son los cigarros electrónicos. Otra de las enfermedades o otra de los factores que podríamos encontrar en los pacientes con cáncer son las enfermedades pulmonares. Acá en el Perú, una de las enfermedades que produce una gran cantidad de pacientes, que tiene una gran cantidad de pacientes, es la tuberculosis pulmonar. En promedio, cada año tenemos unos 30.000 casos de tuberculosis, de los cuales posiblemente el 80% o el 85% estén afectando el pulmón. De hecho, estamos hablando de una cantidad bastante grande, a promedio de 24.000 a 25.000 casos por año. La tuberculosis todavía sigue siendo de diagnóstico a veces tardío, y lo que va a hacer es dejar cicatrices, ¿no? Lo que llamamos nosotros secuelas, ¿no? Bronquiectasias, cavidades, tractos fibrosos, patrones intersticiales, de todo tipo. Estos estudios que se hacen en pacientes que tienen ese tipo de secuela definitivamente tienen un mayor riesgo relativo de producir cáncer. Por ejemplo, los pacientes que tienen lesiones en el pulmón, el adenocarcinoma es uno de los cánceres que está más relacionado con este grupo, ¿no? El otro grupo son los pacientes con EPOC, ¿no? Sobre todo el EPOC, en realidad los dos, tanto el enfisемatoso como el bronquítico, para lo que son cáncer de pulmón. Las alteraciones de la vía aérea, el género, ¿no? Ya hemos hablado, el género masculino es más incidente, los factores ambientales, los ocupacionales, y también hemos hablado de la... Muy bien. Le decía lo del radón en el Perú, en el estudio que se hizo en Lima en el 2015, encontraron que el 88% de los distritos medidos, las concentraciones medias de radón, superaban las dosis recomendadas por la OMS. La dosis recomendada por la OMS en relación a lo que es las explosiones atómicas por segundo es de 200. Fíjense ustedes que en el Perú tenemos una reserva grande de uranio, ¿no? En el Perú es 80% por kilómetro cuadrado, ¿no? Probablemente nosotros tengamos cáncer de pulmón, que está también ligado mucho a este tipo de ambiente o donde nosotros vivimos. Y el otro grupo grande que también nosotros tenemos en el Perú son aquellos pacientes que viven en la región andina. Pacientes que cocinan con leña muchos años, y ya sus familiares vienen a vivir acá a Lima, los traen por supuesto, pero ya vienen con ese tipo de cultura de cocinar con leña, porque bueno, es lo que tienen, ¿no? Aparte de eso también la bosta no sé si lo conocen, la bosta es el excremento de los animales, ellos lo secan y con eso también preparan sus alimentos. Entonces, esta situación cultural que tenemos es otra de las cosas que también está afectando en la producción también de cáncer. Por supuesto, no solamente de cáncer. Tenemos pacientes con EPOC, pacientes con EPIC y otro tipo de alteraciones, pero también está incluida en los pacientes que tienen cáncer. Muy bien, dentro de las manifestaciones clínicas, pues sabemos que el cáncer, cuando se inicia o cuando podemos encontrarlos en etapa 1 o en etapa 1A, a veces no producen molestias, pueden ser asintomáticos. Y eso va a depender mucho de la localización del cáncer, ¿no? Si estos cánceres son locales, centrales o son periféricos. Y eso contribuye a la clínica del paciente. En general,
el paciente podría estar comenzando con una tos persistente. De hecho, si hay una tos persistente con un manejo adecuado, pero continúa, hay que pensar en esa posibilidad. Entonces tenemos que sacar de repente marcadores tumorales, de repente por ahí hacerle una tomografía, si es que la radiografía no nos da muchos datos, ¿no? Para ver de qué problema. Pero de hecho, la tos es una manifestación común en todas las enfermedades respiratorias. En el caso del cáncer se produce por una irritación bronquial o por compresión. Eso significa que es muy frecuente en los cánceres de presentación central. La tos se presenta en las 2/3 partes de los pacientes. El otro es la disnea, la dificultad respiratoria que se presenta en más de la mitad de los pacientes y pues es por la compresión parcial o total del bronquio. Los tumores pueden formarse dentro del bronquio o pueden formarse por afuera del bronquio. Una vez que se forman por afuera del bronquio, el crecimiento puede hacer de que se obstruya parcialmente el bronquio. Esto va a determinar que el aire no va a entrar de manera adecuada, por lo tanto el paciente va a tener dificultad respiratoria. Y también el crecimiento dentro del bronquio. Ambos, inclusive, podrían producir atelectasia a nivel periférica. Y por supuesto esto va a determinar también mayor dificultad para que el paciente pueda respirar. El otro presentación son la diseminación linfática de tumores periféricos, ¿no? Entonces también altera lo que es la respiración de manera normal. El estridor se produce, es un ruido fuerte, en realidad se produce cuando la obstrucción es mayor del 50% de un bronquio terminal, ¿no? Y ahí vamos a escuchar un ruido muy alto, bastante característico, ¿no? La hemoptisis, que es un primer signo a veces de un paciente con cáncer, pensamos que es tuberculosis, sin embargo el paciente viene con una historia de sangrado. El 25, casi hasta el 40% van a tener este tipo de hemoptisis. ¿En quién se va a presentar? Pues en los que tienen conexión con los bronquios. ¿Y quiénes son los que tienen conexión con los bronquios? Los tumores centrales. Entonces, por lo tanto, los tumores centrales en el crecimiento que tienen van a degenerar y van a invadir y van a ulcerar los tejidos peritumorales. Esto hace de que se produzca una lesión en el bronquio y van a producirse, por lo tanto, hemoptisis en el paciente. Los síntomas neumónicos como bronquitis, atelectasia o una neumonitis obstructiva también están presentes, ¿no? Es más, a veces hay pacientes que vienen con un diagnóstico de neumonía. Nosotros hacemos la evaluación, tienen tos, tienen flema, a veces tienen fiebre, están agitados. Sacamos una radiografía y encontramos un compromiso atelectásico o podemos encontrar de repente un compromiso parenquimal. No se olviden que o de repente una cavidad. Los cánceres también pueden cavitarse, pueden abscedarse, pueden infectarse, de manera de que este paciente podría estar o pasar como un paciente que tiene una neumonía. Sin embargo, cuando nosotros damos un tratamiento, pues vemos la respuesta. Si la respuesta con el tratamiento adecuado no es lo que se espera y ha pasado mucho tiempo, entonces tenemos que pensar en otras posibilidades diagnósticas. ¿Podría ser eso un cáncer? Claro que podría ser un cáncer, ¿no? Hubo un estudio hace años donde revisaron todos los pacientes que fallecieron por neumonía y se encontraron que un porcentaje de casi un 5% murieron por neumonía con tratamiento y todo, no correspondía a una neumonía, correspondía a un cáncer que estaba infectado. Lógicamente que tener un cáncer con una infección y no tratar el cáncer, pues de todas maneras el paciente va a tener una mala evolución. La fiebre, el dolor pleurítico básicamente se produce cuando el cáncer es de tipo periférico. Al estar en contacto con la pleura, pues también lo va a irritar y lo va a dañar. No se olviden de que la pleura parietal es la que duele, no la visceral, pero se invade la pleura parietal y el dolor es un dolor pleurítico bastante
digamos, bastante característico. ¿Podría haber derrame pleural? Sí, por el tema inflamatorio podría haber un derrame pleural, ¿no? Es más, podría comprometer la pleura y producir inclusive cáncer de pulmón y más cáncer también de pleura. Lógicamente que ahí el abordaje es diferente. Cuando la infección es muy grande en el paciente, y a veces hay pacientes que son inmunosuprimidos, el cáncer también podría darnos un absceso pulmonar. Este absceso pulmonar es secundario a una neumonía posobstructiva o una infección secundaria a una necrosis cavitada en un tumor. Entonces, hemos visto también casos de pacientes que vienen con una lesión abscedada, ¿no? El paciente bota sangre, bota flema, y vemos en la placa una lesión más o menos redondeada con un nivel líquido. Significa que está eliminando, que tiene un líquido encima y abajo está el compromiso parenquimal. Dentro de las manifestaciones no pulmonares, pues cuando nosotros tenemos ya un cáncer que va invadiendo los tejidos circundantes, se invade la pared torácica, se invade el diafragma o el pericardio o el nervio frénico o el esófago o la cava superior, vamos a tener ya características clínicas del compromiso de cada una de estas estructuras. Por ejemplo, si invade la pared torácica, pues definitivamente va a haber un dolor neurítico. Ese dolor va a estar referido a los músculos que se encuentran ahí, que son los músculos intercostales, las costillas o aquellos paquetes intercostales. Ese dolor tiende a ser un dolor localizado, pero también puede ser un dolor radicular, que es un dolor que se va a localizar en todo lo que es el paquete intercostal. El dolor en el hombro, el dolor radicular y el síndrome de Horner son tumores que se van a localizar a nivel de lo que es la pleura. Este dolor que se va a producir ahí, ¿no? Es porque hay una invasión directa a la región periférica, ¿no? Es un dolor radicular. En realidad los dolores son bastante fuertes y necesitan pues un manejo bastante adecuado. En relación a lo que es el PANCOAS, ustedes saben de que es un tumor que se localiza en la zona superior, ¿no? PANCOAS. Y pues hay una alteración de lo que es el paquete radicular y puede producir dolor, ¿no? Además de eso, tenemos algunos otros lugares donde se puede invadir el diafragma, por ejemplo, ¿no? El diafragma es otra de las características que presenta el paciente con disnea. Tiene también dolor, hay también, por supuesto, de repente derrame pleural, ¿no? Que también se puede producir, y la invasión a estructuras como lo que es el nervio frénico, ¿no? El nervio frénico va a producir, pues, parálisis diafragmática con hipo y disnea, un dolor referido también al dolor. ¿Por qué? Inerva lo que es el diafragma, ¿no? Muy bien, entonces como vemos acá, las estructuras que se van a comprometer va a depender de dónde se localice el compromiso. Cuando hay una disfunción del nervio laríngeo recurrente en el lado izquierdo por compresión del vago, se va a evidenciar con una parálisis de cuerda vocal izquierda. Es un paciente que viene con habla claro, pero en un momento dado comienza a tener dificultad para hablar, tiene una distonía, llegando a disminuir mucho la voz. Esto se produce porque existe una parálisis de la cuerda vocal izquierda, que uno lo puede observar fácilmente cuando hace una laringoscopía o cuando hace una broncoaspiroscopía. Entonces, este compromiso hace de que el paciente tenga una voz muy baja y sea disfónico. El otro es el compromiso de los linfáticos, ¿no? En la parte de la vena cava superior, que se llama síndrome de vena cava superior. Que saben de que eso se ocurre pues en el lado derecho del tórax, ¿no? Y el compromiso pericárdico, donde van a encontrar ustedes derrame pericárdico. El derrame pericárdico muchas veces se caracteriza por un dolor, dificultad respiratoria, alteración en la presión. El paciente mejora cuando está sentado hacia adelante, a veces cuando está echado no lo puede hacer. Los ruidos cardíacos están disminuidos. Todo eso va dentro de lo que es el derrame pericárdico.
y la disnea y las arritmias propias del compromiso que van a producirse por el tema de lo que es el tumor. Y el esófago, que también es frecuente encontrarlo, no tanto como el resto, pero de hecho la primera sintomatología es la disfagia, o sea, la dificultad que tiene el paciente para poder comer, ¿no? Eh, Generalmente es producido por una compresión directa, ¿no? De los tumores suprarenales y también de los nódulos o los linfáticos que se encuentran en esa área, ¿no? Acá tienen ustedes una tablita con características clínicas en el lado izquierdo y en el lado derecho, la característica patológica. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene neumonía, absceso de atelectasia lobar, pues existe una obstrucción tumoral de las vías respiratorias, ¿no? Si tiene, por ejemplo, un derrame pleural, es una extensión, o sea, la pleura. Si hay ronquera o disfonía, hay una invasión ya del nervio laríngeo recurrente. Si hay disfagia, una invasión esofágica. Si hay parálisis del diafragma, ya está comprometido el nervio esplénico. La destrucción de las costillas, que también lo podemos ver, es una invasión directa. El síndrome de vena cava superior por compresión en el mismo tumor de la vena cava. El síndrome de Horner por invasión de los ganglios linfáticos. El síndrome de Horner tiene una triada, ¿no? Ustedes lo conocen bastante, lo han llevado ya a las clases de semiología. El síndrome de Horner es cuando el párpado está caído, se llama ptosis. La pupila está contraída, ustedes lo conocen muy bien, se llama miosis. Y hay una falta de sudoración, que es la anhidrosis facial. Esto debido, pues, ya ustedes saben, a la alteración de la cadena simpática, en este caso de los ganglios simpáticos, ¿no? Y lo otro es la pericarditis o taponamiento por una afectación pericárdica. Además de eso, podría haber una atrofia muscular, ¿no? Los músculos se ponen menos tenares, entumecimientos y otras alteraciones en general. Luego viene el grupo de los síndromes paraneoplásicos. ¿Qué significa un síndrome paraneoplásico? Eh, Hay una afección o un compromiso clínico sin que esté presente la lesión tumoral en ese órgano. Dentro de ellos tenemos manifestaciones generales, como por ejemplo es la pérdida de peso, la anorexia, la caquexia o la fiebre. En los endocrinos también podemos tener enfermedades como Cushing, una secreción inadecuada de la hormona antidiurética, la hipercalcemia, la ginecomastia, los neurológicos, lesiones periféricas, la mononeuritis múltiple, las miastenias, los síndromes hematológicos, el paciente que tiene anemia o tiene policitemia también, la reacción leucoeritroblástica, trombocitosis, eosinofilia, los pacientes que tienen coagulopatía, ¿no? El CIA, la hipercoagulabilidad, la endocarditis, los síndromes esqueléticos, hay acropaquia. La acropaquia de repente es uno de lo que han visto bastante ustedes, son dedos en palillo de tambor, con el aumento de la curvatura en el dedo. Y pues la medición también entre lo que es la interfalángica y la parte distal del dedo es diferente, se altera. Y los síndromes cutáneos, la hipertricosis, la unosis, la eritema, la acroqueratosis, ¿no? El prurito, la urticaria y las colágenopatías como la dermatomiositis, el lupus y la vasculitis. En el caso de los pacientes con síndrome paraneoplásicos, no se presenta en todos, pero más o menos es en el 2% de los pacientes. Esto va en relación también al tipo de cáncer que tiene el paciente. Los tumores de células pequeñas y los escamosos celulares son los que más frecuentemente presentan este, este tema de síndromes paraneoplásicos, ¿no? La osteoartropatía pulmonar hipertrófica o la periostitis proliferativa de los huesos largos, que progresa a un compromiso del metacarpo y del metatarso, ¿no? Esto ya lo han visto seguro en su semiología, en las clases. Ven ustedes acá cómo nosotros vemos un dedo que tiene un hipocratismo digital. Y vemos acá la medida, por ejemplo, de este diámetro, con la medida de este diámetro interfalángico, ¿no? Y el falángico distal. Ven ustedes como en un dedo normal, el distal debería ser menor
el interfalángico. Sin embargo, cuando hay un crecimiento del hipotiroidismo, se altera. El interfalángico es mayor que el dedo, el falange distal. En la parte de izquierda, en la parte de abajo, van ustedes las diferencias que existen entre uno y otro. Eso se ve bastante en pacientes, pero no es por si acaso solamente de pacientes con cáncer de pulmón. También se puede ver en pacientes con cardiopatías, diversas cardiopatías, y en algunos pacientes que tienen otras enfermedades congénitas también. Dentro de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, pues vamos a tener una elevación de esta hormona, ¿no? Que puede causarnos hiponatremia, anorexia, náuseas, vómitos, características de la alteración de los electrolitos. Y existe una disfunción neurológica. El 10% de los pacientes que presentan este síndrome van a presentar hipercalcemia, ¿no? Esto debido a que se produce una secreción del aparato hormona de manera ectópica y que es más frecuente en cáncer de escamo celular, como hemos dicho al inicio, donde se presenta mayormente este tipo de manifestaciones paraneoplásicas. De las neurológicas, de las más características, tenemos las neuropatías periféricas, aquellas que son sensitivas o autonomas, sensomotoras también puede ser, o las degeneraciones cerebrales, las neuropatías centrales, donde hay una degeneración cerebelosa, el paciente no puede andar de manera adecuada, tiende a caerse. La demencia y la encefalomielitis, que serían otras condiciones. Y lo otro que ya está presente, el cáncer en esos organismos, en esos órganos, son las metástasis. En la metástasis del cáncer de pulmón, digamos que lo más frecuente es la metástasis al síndrome nervioso central, al sistema nervioso central. Eso, por ejemplo, si sacamos nosotros, tenemos un paciente que viene porque tiene dolor de cabeza, tiene mareos, a veces tiene visión doble, náuseas, vómitos. Le sacamos una resonancia cerebral y encontramos lesiones nodulares o cáncer de metastásico. Esto generalmente ocurre en pacientes que tienen cáncer de pulmón a células pequeñas. El cáncer de pulmón de células pequeñas es el que más da lesiones metastásicas. Por supuesto que los otros también, pero este es más frecuente. El segundo órgano comprometido en la metástasis es el sistema óseo, ¿no? Las lesiones hepáticas también, o sea, las glándulas adrenales. También a piel y tejidos blandos, ¿no? Vemos a veces pacientes que tienen lesiones a nivel torácico, ya el cáncer abordó la piel y los tejidos subcutáneos, ¿no? Entonces, pero existe ya cáncer en estos lugares, a diferencia de los parámetros. Muy bien, entonces cuando nosotros buscamos los pacientes que tienen metástasis, el 30 a 40% lo vamos a encontrar al momento que viene el paciente en los cánceres que no son pequeños o no a células pequeñas. Y el 60% lo vamos a encontrar en aquellos que tienen cáncer a células pequeñas. ¿Qué quiere decir? Que los cánceres a células pequeñas tienen o dan mayor metástasis en la persona. Inclusive podríamos hallar primero la metástasis y después el origen de la metástasis. Y eso puede suceder mucho en cánceres de pulmón microcíticos o células pequeñas. Las metástasis óseas son de 30 a 40, ¿no? Las que están más comprometidas son las vértebras, las costillas, pero también puede ser el fémur y la pelvis, ¿no? Y la metástasis cerebral casi el 50% en algunos estudios, ¿no? Muy frecuente en el cáncer de células pequeñas, ¿no? Y 25% en adenocarcinoma. Bueno, que generalmente producen lesiones intracraneales con náuseas, vómitos y cefalo. Muy bien. Con respecto al diagnóstico, en el caso del diagnóstico, pues tenemos nosotros métodos invasivos y no invasivos. Ya hemos hablado un poco de la clínica y si se dan cuenta, la clínica no nos ayuda mucho porque definitivamente tenemos que evaluar factores de riesgo,
Tenemos que evaluar la presentación, la edad, los hábitos y las características clínicas que también nos ayudan solamente de manera general. Pero establecer ya un diagnóstico de cáncer implica medidas invasivas, ¿no? Cómo yo voy a llegar al diagnóstico, no solamente confirmar que tiene cáncer, sino también ver de qué tipo de cáncer se trata. Definitivamente no todos los cánceres son o se tratan de manera igual y no todos tienen el mismo pronóstico. Dentro de lo que es los métodos para el diagnóstico, la broncoaspiroscopía es muy útil cuando se trata de una lesión central. Central significa que está cerca a lo que es el bronquio, la carina y los bronquios principales. Yo podría entrar tranquilamente con broncoaspiroscopio y con una aguja puedo sacar una biopsia. Tal vez el único problema aquí es que las muestras que voy a obtener son bastante pequeñas. Tendría que tener un patólogo muy entrenado para que me pueda decir en realidad si lo que hay ahí es cáncer o no. Eh, el tiempo ha bajado mucho. Antes la limitante era de que los estudios anatomopatológicos demoraban bastante, pero hay estudios ahora que en 2, 3 días ya podemos obtener qué tipo de patología tiene nuestra muestra. Pero definitivamente nos ayuda mucho porque podemos encontrar directamente. Otro de los métodos también invasivos es la biopsia. Con la biopsia me refiero a la biopsia a través de la pared bronquial, transtorácica. Utilizamos una aguja, nos podemos ayudar por una ecografía o podemos ayudarnos por una tomografía. Acá ven ustedes cómo hay una lesión acá en el pulmón, ¿no? Y en esta imagen ven acá cómo está entrando la aguja. El poder ver, porque es metálica, el ver la aguja donde voy a sacar la biopsia me ayuda mucho para no poner o no fallar en cuanto al diagnóstico y nos evita también complicaciones. Con esta aguja de TrueCut yo podría tener una mayor cantidad de muestras acá y la muestra sí es un poco mejor. Digamos que nos ayuda más al tipo de diagnóstico, pero el tema es que puedo utilizarla cuando el tumor es periférico. No lo puedo utilizar, como ustedes comprenderán, con el tumor central. Y el otro método es la toracoscopía o la toracotomía mínima. La toracoscopía, como en cualquier método de evaluación, se hace 3 incisiones de tal manera de que yo podría, a través del toracoscopio, poder observar directamente la cavidad pulmonar. Echo un poco de aire, produzco un poco de atelectasia en el pulmón y puedo mirar si dentro de lo que estoy viendo hay una lesión que me sospeche cáncer. Lo que hago es utilizar o sacar muestras también de biopsia, ¿no? Tal vez esto ayuda mucho más al diagnóstico porque ya si se dan cuenta, la invasión es mucho mayor. Y por último, la toracotomía, que es ya la apertura del tórax, que la fibra de abajo, donde yo voy a aperturar el tórax, voy a poder mirar el pulmón de manera directa y puedo utilizarla no solamente para diagnóstico, sino también para tratamiento. Si está dentro de las posibilidades de tratamiento quirúrgico del paciente por la clasificación que tenga, podríamos en ese momento hacer la operación y poder hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento de manera simultánea. Pero son métodos, como le digo, más invasivos. Dentro de la patología, nosotros podemos clasificar, ¿no? La clasificación del cáncer de pulmón puede ser de esta forma. Por ejemplo, células, estamos celular, células pequeñas, el adenocarcinoma, grandes, el adenoescamoso. Como ven ustedes, cada una de estas clasificaciones obedece a una clasificación histológica y patológica, pero cuando nosotros evaluamos una muestra de biopsia de un tipo de cáncer, la verdad que ustedes van a poder encontrar de repente un porcentaje mayor de lo que es, por ejemplo, el adenocarcinoma, y de repente por ahí también hay carcinoma de células grandes o escamosas, podría haber.
Pero el que le va a dar el diagnóstico es el que tiene la mayor clasificación citológica. En este caso, adenocarcinoma. Hay un 17%, así que podría ser una estirpe única. No necesariamente va a pasar con el resto de evaluación anatómica, pero el diagnóstico lo da la que tiene la mayor cantidad de subcelularidad patológica. Eh, Esto que se puede encontrar, digamos, diferentes celularidad en una muestra, tiene dos hipótesis. Uno es que las células pluripotenciales de varios fenotipos de tumores surjan por una diferenciación diferente una y otra, o que los fenotipos de tumores se originen de diferentes células. O sea, que comiencen igual y se van diferenciando, o que comiencen ya de células separadas. Pero bueno, a la final de cuentas es cáncer en ambos casos. Otra característica de clasificación eh, también se hace a través de lo que podemos encontrar. Dentro de lo que se halla, el 15% de todos los tumores en pulmón son tumores microcíticos, que es SCLC, que es el cáncer de tamaño pequeño. Y dentro de los cánceres grandes estamos obteniendo un 85%. Ustedes ven acá la cantidad de pacientes que tienen cáncer pequeño, células pequeñas y a células no pequeñas, ¿no? De las no pequeñas, el 40% va a ser por adenocarcinoma, o sea, casi la mitad. Y 30% va a ser epidermoide y el macrocítico un 13%. Entonces, esa es más o menos la clasificación de hallazgo que vamos a encontrar en el estudio. Ya yendo un poquito más a cada una de las características de carcinoma, podemos encontrar que los carcinomas de células pequeñas son más frecuentes en pacientes fumadores, generalmente central. La obstrucción es una obstrucción central intrínseca o de masa. Hay una amplia diseminación metastásica, a menudo como presentación inicial, no tiende a cavitarse y el origen de células neuroendocrinas. Acá tienen una visión de lo que es una presentación esquemática del carcinoma de células pequeñas. Ahora, esto es porque la presentación es mucho mayor. No quiere decir de que no se presente en no fumadores, también podría ser, pero es mucho, mucho menos frecuente. Entonces, esta es la generalidad. Luego viene lo que es el adenocarcinoma, que es más común en fumadores y también no fumadores, o sea, en ambos, ¿no? Es usualmente periférico, ¿no? Es un nódulo solitario, muchas veces hallazgo, como hallazgo en una placa porque el paciente la sacó por otro motivo. Puede cavitarse y a los que le decía, es más frecuente que pueda asociarse dentro de una cicatriz, ¿no? Y no está asociado con síndromes paraneoplásicos. El adenocarcinoma lo pueden dividir ustedes por acinar, sólido, bronquiolo alveolar, papilar. Es decir, esa diferenciación es una diferenciación de tipo histológico. El bronquiolo alveolar dentro de esta diferenciación es aquel que ocurre en los bronquios distales, ¿no? La citología es bien diferenciada y el crecimiento a lo largo de los septos, ¿no? A lo largo de los septos celulares está intacto. Es necesario excluir la metástasis. Esta es otra de las células grandes, historial grande de fumador, central, puede cavitarse y puede estar dentro de una obstrucción pues endobronquial. Y estas células también gigantes o grandes, usualmente periférico, cavitado, ¿no? También mayor tendencia a dar metástasis que la adenocarcinoma. Muy bien. Luego que hemos visto ya la epidemiología, la fisiopatología, los factores de riesgo, la clínica, los síndromes paraneoplásicos, los síndromes metastásicos más frecuentes, la clasificación, es necesario de todas maneras tener que hacer una estadificación de la enfermedad, ¿no? De hecho, necesitamos eso porque si no, ¿cómo podríamos nosotros hacer el abordaje, no? No se podría. Muy bien, entonces vamos a ver acá.
¿no? Ah, me salí un poquito. ¿Lo tienen en la pantalla? Ya está. Ahora, dentro de la estadificación del cáncer de pulmón, han existido en la historia muchos sistemas para poder hacer un estadiaje, ¿no? Uno de los primeros fue el TNM, desarrollado por Pierre Denoise entre el año 43 y 52. Luego hubieron otros comités de registros de la OMS y las clasificaciones en el año 60 y 67. La clasificación del TNM publicada en el 78 con ayuda de perspectiva del comité japonés, ¿no? Y también de lo que es el comité del cáncer, ¿no? En la última edición del TNM del 97, pues sintetiza los hallazgos retrospectivos del centro de Tokio, del Centro Nacional de Tokio, que evaluó una gran cantidad de pacientes. Dentro de esa evaluación tenemos nosotros el TNM. T significa el tumor, N significa los ganglios y M la metástasis. ¿Cómo podemos nosotros evaluar el tumor? Para poder evaluar el tumor nos ayuda la historia clínica, sí, pero también nos ayuda la radiografía, nos ayuda la tomografía y la resonancia magnética en algunos casos. Es decir, si yo quiero saber el tumor, ¿dónde se localiza? ¿Qué características tiene? ¿Dónde, si tiene alguna complicación? ¿No? Entonces tengo que recurrir a mirar, evaluarlo a través de una radiografía o una tomografía. Es importante para determinar, porque el tamaño también importa para temas de lo que es el estadio. Acá tienen una foto donde ven ustedes un tumor bastante grande en el lóbulo superior del lado derecho, ¿no? Acá también pueden ver otro, pero ya con atelectasias y derrame pleural. Acá hay una tomografía, ¿no? Fíjense ustedes, una gran masa, ¿no? Inclusive podría haber una invasión acá a esta estructura que es la aorta descendente, ¿no? Está en el lado izquierdo. Acá en el lado derecho, miren ustedes cómo jala a la tráquea hacia el lado derecho, produciendo una atelectasia del lóbulo superior, ¿no? Bastante característico también. Dentro del otro estudio es el estudio de los ganglios. Es importante porque nos va a determinar la posibilidad de un tratamiento quirúrgico o no, a mente de que se puede utilizar los otros tratamientos. Y también, por supuesto, para la supervivencia, porque va a depender mucho de la estadía que hagamos. La radiografía nos ayuda, pero es de muy baja sensibilidad. Por el tamaño que tiene el ganglio y también por la cantidad y las que hay y dónde se pueden localizar. Dentro de los métodos no invasivos tenemos la tomografía. La tomografía nos da una sensibilidad que va al 73% hasta el 86%, pero va a depender mucho del equipo, es decir, cuántas líneas yo puedo hacer de corte. El otro es la resonancia magnética. Bueno, es también un estudio muy similar a lo que es la tomografía y nos ayuda mucho cuando vamos a evidenciar ganglios ciliares en la ventana aortopulmonar. Hay que siempre tener presente, en el caso de la resonancia, los metales, porque puede atraer a la máquina y producir eventos fatales. El PET, ¿no? De lo que es otra evaluación no invasiva de examen por protones, la sensibilidad es de 80%, pero la especificidad va a 90%. ¿Qué nos ayuda o en qué nos ayuda el PET? El PET nos va a ayudar a identificar estaciones de ganglios, pero nos va a decir solamente en esta zona tenemos una mayor cantidad de ganglios o cuántos ganglios tenemos. Pero lo que no nos va a decir es cuántos ganglios individuales tenemos comprometidos. La tomografía, en este caso, va a proporcionar un mayor detalle, pero no me da una información
funcional. Es decir, la tomografía yo lo puedo ver, los ganglios, pero un poco difícil saber si este ganglio tiene algún componente metabólico. Es decir, yo podría utilizar ambas técnicas, tanto el PET como la tomografía. Es decir, estas dos técnicas me podrían aproximar a identificar dentro de ese grupo de ganglios de manera, digamos, individuales, en el caso de la tomografía, cuáles de ellos son puntos calientes mostrados por el PET. ¿Y por qué es importante? Porque yo tendría que hacer el abordaje de esos ganglios para ver si tienen o no un compromiso metastásico. Estas son imágenes solamente del PET, donde se ven zonas calientes. Acá pueden ver ustedes una zona caliente, ¿no? Y me va a determinar que en ese lado yo tendría que buscar si hay un ganglio comprometido. Luego que tengo ya la evidencia de que existe, entonces puedo hacer los métodos invasivos. Uno de ellos es la aspiración transbronquial con aguja, ¿no? Entonces yo a través con esa aguja puedo entrar a las estaciones ganglionares que son adyacentes a la tráquea y a la carina, como son los paratraqueales y los subcarinales, que son la estación 4 y 7, y yo puedo hacerlo a través de una aguja. También lo puedo hacer a través de una aspiración transtorácica con aguja, como en todas las biopsias de patología oncológica. Y la ecoendoscopía, ¿no? Que utilizo un endoscopio en la broncofiloscopía para llegar a las lesiones donde están los ganglios y hacer una biopsia, ¿no? Ahora hay varias formas de hacerlo, ¿no? A través inclusive de Lewis también. Los métodos, el otro factor es el M, que es la metástasis. Es ver si el paciente tiene cáncer y ha hecho metástasis o no. Utilizo ecografía, gammagrafía ósea, claro, porque no se olviden del sistema esquelético, es un órgano frecuente, y la resonancia cerebral, porque también es frecuente el compromiso a nivel de cerebro. Esos son los tres exámenes que podría hacer, aparte también, por supuesto, la tomografía. Nosotros podemos utilizar este escáner para ver si existe algunos lugares donde pudiera estar comprometiéndose el hueso. También otro examen. Acá tienen ustedes los exámenes con PET. Y lo otro ya es la clasificación. ¿Cómo es que yo voy a clasificar en el TNM? Eh, Tengo que tener en general algunas consideraciones. Uno, la presencia del tumor, y lo otro es el tamaño del tumor. Y entonces cada una de las clasificaciones va a ir de acuerdo al tamaño del tumor. Por ejemplo, T1, ¿no? En donde el tumor es igual o menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces ya tenemos un parámetro para saber de que ese tumor es un T1, ¿no? Pero tiene que estar rodeado por pulmón o pleura visceral y sin evidencia que hayan invadido los bronquios lobulares o principales. Es más, podría yo inclusive tener T1A, T1B, siempre y cuando el T1A sea menos de 2 centímetros o igual a 2 centímetros su diámetro mayor, y digamos, el 1B, cuando el tumor es más de 2 centímetros, pero menos o igual a 3 centímetros, ¿no? Si nosotros hacemos ya la evaluación de acuerdo al tumor, podemos ver pues que ya el T2 ya es un tumor mayor de 3 pero menor de 7. Y por supuesto también puede ser un T2A, que es un tumor más de 3 pero menos de 5 diámetros. Y el T2B, que está entre más de 5 pero menos o igual a 7, ¿no? Y el T3 es un tumor de más de 7, pero también acá hay una salvedad. Puede ser también un tumor de cualquier tamaño, pero que ya tenga algunas características, como por ejemplo, que tenga ya un compromiso de la pared torácica, ¿no? O por ejemplo, el tumor de Pancos, que tenga un compromiso del diafragma, del arteria miofrénica, el pericardio o la pleura mediastina. Ya independientemente del tamaño del tumor, ya este sería un T3, ¿no? Y el otro es cuando pues T4 invade ya lesiones o órganos fuera de lo que es la caja torácica. En los ganglios linfáticos también se es por la ubicación donde se encuentran. Si hay ganglios que están comprometiendo ya los ganglios peribronquiales o iliares del mismo lado del tumor, ¿no? O laterales, es un N1. Si no hay ninguna metástasis, es N0, ¿no?
N se considera NX cuando no se puede valorar estos ganglios, ¿no? Y N2 es cuando ya hay metástasis a los ganglios mediastínicos homolaterales y o suprarenales. Y el N3, cuando los ganglios ciliares o mediastínicos contralaterales o escalenos y supraclaviculares están comprometidos. Y la metástasis es mucho más sencillo porque tenemos metástasis 0 cuando no hay, M1 metástasis a distancia, M2 contralaterales, o en otros órganos. Muy bien, una vez que nosotros tenemos ya la historia de lo que es el T1, podemos nosotros valorarlo como T1, T2, T3 y T4. Igual para lo que son los nodos, los ganglios, N1, N2, N3, y lo que es la metástasis M0, no hay metástasis a distancia. M1, la distancia de la metástasis, en el caso del M1A, es una contralateral, ¿no? Un tumor también que invade la pleura. Y la metástasis, uno ve ya cuando la metástasis a distancia, por ejemplo, encontrar metástasis a nivel de pues, hueso o glándulas la supra, eh, en la cabeza, ¿no? En la parte temporal también se produce ahí, o si no, en las glándulas suprarrenales. Esa distancia, entonces. Puedo correlacionar cada categoría de T, de N o de M, en este caso de tumor, de ganglio o de metástasis, sí. Una vez que hago la clasificación, ya podría yo hacer un estadiaje, ¿no? Y ahí ustedes tienen, lo pueden ustedes revisar. El estadiaje 1A, 1B, 2A, 2B, 2, 3A, ¿no? Entonces, cualquiera de estos estadiajes nos va a permitir a nosotros evaluar la posibilidad de la supervivencia primero y también del tratamiento. En cuanto a la supervivencia, de hecho, aquel paciente pues, que está en estadio 5, perdón, estadio 4, tiene menos del 5% de sobrevivir a los 5 años, ¿no? Eso es un estudio que es en Estados Unidos. En Europa es menos del 1%. Sabemos que la raza es diferente. En el caso, por ejemplo, del estadio 1A, el 75% va a vivir hasta a los 5 años, ¿no? Tiene una mayor supervivencia. Y así vamos bajando el porcentaje de supervivencia a medida que aumentamos el porcentaje o el estadiaje, ¿no? Acá tienen una tablita también de supervivencia de cada uno de los pacientes, ¿no? Y tienen ustedes la supervivencia inclusive por el estado que tiene el paciente, ¿no? Eh, el tratamiento es el otro punto. El tratamiento definitivamente en la actualidad tiene que ser un tratamiento multidisciplinario y tiene que ser personalizado. Multidisciplinario porque intervienen muchas especialidades en el manejo del cáncer de pulmón. A psicólogos, nutricionistas, cirujanos y también cirujanos de diferentes especialidades, por supuesto. Los oncólogos, por supuesto que sí, ¿no? Y muchas especialidades para el manejo. Y personalizado significa de que cada paciente que tiene un cáncer no es igual que otro. Tendríamos que buscar cuáles son las condiciones, sobre todo de clasificación y genéticas, para darle un tratamiento personalizado. Está la cirugía y la quimioterapia que siempre ha habido, la radioterapia también. Tal vez una de las últimas que se está poniendo más importante son las inmunoterapias o las células dirigidas a los tratamientos, células diana, dirigidas a los tratamientos más personalizados. Acá tienen ustedes un cuadrito donde es el abordaje general del tratamiento de cáncer de pulmón según los estadios. Como ven ustedes, el estadio 1 es un estadio de una resección quirúrgica, se puede operar. El 1A también, ¿no? Hay algunos estudios que inclusive el 1A, el 1B, perdón, podría operarse, pero más el 1 al 1A, o el 2A, perdón, el 2A. Entonces, de hecho, no solamente es un tratamiento quirúrgico, también hay que utilizar la quimioterapia.
Y ahí hay dos formas, o le damos una inmunoterapia más una quimioterapia, digamos, de manera coadyuvante o antes del tratamiento quirúrgico. El objetivo, por lo tanto, es que nosotros podamos hacer una resección completa en la prosa quirúrgica del tejido neoplásico, sea mediante lobectomía o neumonectomía, aunque ahora se está teniendo en cuenta realizar una segmectomía o operaciones sin cuña. Es decir, tratar de abordar pequeños lugares del tumor, ¿no? Generalmente en menos de 2 centímetros, y hacer una resección incúñiga o una resección subsegmentaria. Eso permitiría que el paciente tenga primero una mayor recuperación, una capacidad respiratoria buena. Se han hecho estudios inclusive entre lobectomía y subsegmentomía, y los estudios de supervivencia, de complicaciones y de éxito han sido muy parecidos, ¿no? Para definir una cirugía, si es completa o curativa, ¿no? Depende de cómo lo encuentren ustedes en la literatura, tiene que cumplir algunos criterios. Dice, todos los límites de resección tienen que estar libres a través de un estudio microscópico, por supuesto. Debe realizarse una resección sistemática y amplia de todos los grupos ganglionares del estudio. No debe de existir una extensión ganglionar extracapular y el nódulo debe estar alejado, ¿no? Para la resección. La resección es incompleta cuando queda un tumor microscópico residual, que lo se puede encontrar como R1, residual 1, o macroscópico, ustedes lo ven, es R2. La clasificación de la cirugía como R0, R1 y R2 tiene un significado pronóstico, dependiendo de cada paciente. Y la supervivencia prolongada se puede esperar básicamente con aquellos que tienen R0, es decir, que no tienen un tumor residual microscópico ni macroscópico. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico es a la tumoración que no es un carcinoma microscópico, primero, no lo van a ver. La tumoración tiene que estar localizada, ¿no? Tiene que estar en algún lugar donde yo pueda realizar este tipo de resección, siempre procurando a un R0. Y el paciente puede afrontar con un razonable riesgo la intervención propuesta. Para esto hay que hacer una valoración. Y esta valoración se hace con una valoración preoperatoria, ¿no? Primero, definir si hacemos o no, o si el tumor es o no resectable. Segundo, evaluar con broncoaspiroscopía, con tomografía, con PET-TAC y medianoscopía y determinar si el paciente es operable. Es decir, tendríamos que definir primero si es resecable. O sea, resecable puede ser, pero también de repente no es operable. ¿Por qué no es operable? Porque de repente su capacidad cardiopulmonar no lo va a permitir entrar en un tratamiento quirúrgico. El procedimiento de elección sigue siendo una lobectomía asociada de sacar todo lo que son los ganglios sistemáticos. La neumonectomía derecha, de hecho, conlleva una alta morbimortalidad. Las técnicas de la broncoplástica sí permiten evitarlas, ¿no? Las resecciones por videotoracoscopía también van a hacer que el impacto negativo de la cirugía sea mayor, ¿no? Entonces, estas podemos utilizarlas más adelante. ¿Qué significa la broncoplastía? Esta broncoplastía evita las neumonectomías, ¿no? Son técnicas que se han producido con el avance de las técnicas mínimas invasivas a través de la videotoracoscopía. Se hace una toracoscopía, tenemos nosotros un monitor, vamos a ver lo que estamos haciendo y hacemos una disección anatómica de las estructuras del hilo pulmonar, ¿no? Y este tipo de tratamiento pues, requiere mayor expertise para poderlo hacer de manera adecuada, ¿no? De hecho, la posibilidad de realizar este tipo de resección va a generar una morbilidad y mortalidad bastante baja, ¿no? La morbilidad de 15% y 0,8% en el posoperatorio de mortalidad. Acá tienen ustedes otro manejo ya utilizando drogas que nos van a utilizar dentro del tipo de clasificación que tengamos. Y esta parte de acá es interesante porque ustedes ya dentro de la clasificación molecular tendrían que ver qué tipo de genes están comprometidos. ¿El KG, el BRAC, el AL, el ROS1? ¿Cuál es
digamos, el componente más importante. De hecho, el receptor del factor de crecimiento epidémico es más común en los fumadores, y en el 40% de los pacientes. Por lo tanto, algunas de las drogas tienen que estar dirigidas al tratamiento como el ketimidamid, el apretilid, el glotinid o el dacominidid. Son en realidad muchos fármacos que se van a encargar del tratamiento de este tipo de mutación. La mutación ALK es la sinasa del linfoma anaplásico, ¿no? Eso está asociado con la utilización de los inhibidores de tirosina, quinasa, ¿no? Hay un grupo, las mutaciones ROS, por ejemplo, los tumores no microcíticos con translocaciones. Ahí se dice que debe utilizarse el crizotinib. Y las mutaciones BRAF, ¿no? Para carcinomas más avanzados. El otro tema, de repente ya para ir terminando, es los nódulos. Los nódulos pulmonares son comunes a veces encontrar en una radiografía de tórax, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo el nódulo pulmonar se ve mucho más evidente en una tomografía de hecho. Si nosotros comparamos los nódulos, tenemos que ver básicamente el tamaño, la localización, la calcificación, tenemos que ver también los bordes. Es una lesión única, de hecho, ¿no? Y no está asociada o no debería estar asociada a telectasia o alguna adenopatía. Bueno, entonces, de hecho, no es que el nódulo sea siempre cáncer. Hay nódulos benignos que tienen ustedes una relación grande en el lado izquierdo, y de hecho la tuberculosis no pueden dar, y en el lado derecho tenemos los carcinomas malignos, ¿no? De hecho, si no tiene el diagnóstico temprano, pues el tratamiento quirúrgico sería excelente, ¿no? Hay algunas consideraciones o factores entre uno y otro. Por ejemplo, el benigno se presenta a más temprana edad en pacientes que no son fumadores, no hay antecedentes de cáncer, es mucho menor a 2 centímetros, los bordes están bien definidos y el patrón de calcificación puede ser central, laminada, difuso o en palomitos de maíz. Y la estabilidad es mayor de 2 años. En el caso de los malignos, la edad es en personas mayores de 35 años, antecedente de cigarro o que está fumando, y el tamaño es mayor de 2 centímetros, el borde es mal definido, generalmente son espiculados, umbilicados o tienen una corona radiata. Son excéntricos en cuanto a la calcificación y de manera irregular y el crecimiento es antes de los 2 años. Acá tiene usted un esquema. La parte superior son las calcificaciones benignas. La mayoría que encontramos son calcificaciones difusas en los pacientes que vemos, ¿no? Puede ser también laminar, puede ser en palomita de maíz. Y esta es la de malignidad, ¿no? Que son calcificaciones regulares, ¿no? Y excéntricas, ¿no? Que lo podemos ver fácilmente. Acá tienen ustedes los nódulos, ¿no? Los nódulos de borde lisos, regulares, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver acá bordes lisos, regulares, ¿no? A diferencia de otros que tienen bordes espiculados, que son los de tamaño maduro. Bueno, en conclusión, podríamos decir que el cáncer de pulmón es la causa principal de muertes relacionadas con cáncer en todo el mundo. El diagnóstico que hacemos suele ser un diagnóstico tardío. No tenemos nosotros todavía un cribaje, es decir, no tenemos un centro de detección temprana. De hecho, deberíamos tenerlos, porque el cribaje ayuda que en la detección sea más precoz y por lo tanto mejoramos la tasa de supervivencia, porque el tratamiento sería mucho más adecuado, mucho mejor. Eh, Hay varios ensayos sobre el cribaje, ustedes pueden leer, repasar. Cribajes en otros países, por supuesto, que no tenemos muy cimentado, ¿no? Y buscar aquellas personas que tienen factores de riesgo, los cuales deberían tener un cribaje sin sintomatología, que es la adecuada, ¿no? La prevención primaria ya lo sabemos, sabemos que los factores tenemos que cortar lo que es el cáncer, el uso del tabaco, reducir las exposiciones a factores ambientales, de repente con algún tipo de indumentaria. Y lo otro es una alimentación, de hecho, una alimentación saludable. Y yo creo que también deberíamos hacer hincapié mucho en lo que es la educación.
los pacientes necesitan saber, todos necesitamos saber cuáles son los factores y de qué manera podemos realizar una prevención. Bueno, este es el CENES donde yo trabajo. El CENES está al costado de emergencia. Tenemos hospitalización y tenemos consultorio en la planta baja. Bueno, Doctor, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿sería tan amable por favor de enviarnos su PPT? Sí, claro, no hay problema. No hay problema. Le envío un mensajito, muchas gracias. Ok, muy bien. Esperando de que todo está bien, sería hasta otra oportunidad. Hasta luego.